todos seremos bautizados por el Señor Jesucristo, unos en Espíritu Santo y otros en fuego. Si no recibimos el bautismo en Espíritu Santo, lo recibiremos en fuego, pero todos seremos bautizados inevitablemente por uno de estos bautismos. Escuche, por favor, la siguiente exposición. La Biblia toda, pero específicamente hoy vamos a ver que el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12 dicen que el Señor Jesucristo va a bautizar a todos los seres humanos de todas las épocas, tiempos, razas, colores, estratos, tallas, pareceres, a todos. El Señor Jesucristo va a bautizar a todos. ¿Encuentra esta afirmación bíblica o no? Entonces permítame la desarrollo. El Señor Jesucristo es Dios mismo, Dios el Hijo, Hijo del Padre, y junto con su Espíritu Santo está realizando, ejecutando el plan de salvación ya consumado en la cruz. Lo está aplicando. Y lo que dijo Juan el Bautista es que el Señor Jesucristo, bueno, primero es el Señor, ¿recuerdan? Él es el Kyrios, el Rey, el gobernante, el Señor de todo y todos. Y como Dios, juez justo que es, y como Redentor, Mesías, y como testigo fiel, el Señor Jesucristo ha de bautizar a todos los seres humanos. Aquí, ahora, mientras la iglesia esté, a través de ella, a través de su iglesia, Él va a bautizar a unos para salvación. Es decir, a unos los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y a otro grupo lo va a bautizar en fuego, en condenación, para perdición. Leamos por favor Mateo capítulo 3 y versículo 11 y 12. Busque en su Biblia. Ahí lo tenemos en pantalla también. Juan el Bautista está entregándole el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, a Cristo Jesús, quien es el mediador de un mejor pacto, del nuevo. Y muchos venían a Juan, al río Jordán, a bautizarse, porque ciertamente veían que Dios lo respaldaba, que era coherente con todas las Escrituras. Y Juan, ¿qué les decía? Oh, amigos, bienvenidos, todos serán prosperados, nadie va a sufrir. Haremos crecimiento, no tendrás enfermedades. No, ciertamente decía todo lo contrario. Generación de víboras son ustedes, hipócritas, falsos. ¿Quién les dijo a ustedes que van a huir de la ira venidera? Y fue tan valiente de parte de Dios que estimó su vida en poco, hasta llegar a ser decapitado, primero humillado y después decapitado, difamado, la muerte terrible, pero Juan agradó al Señor Dios y tendrá su recompensa.
En ese ministerio, Juan el Bautista está diciendo, 3:10, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Preste atención, por favor. Algunas corrientes de esta generación, y parece que en la historia ha habido otras, pero hoy, hermanos, tal vez algunos de ellos con buena intención han dicho que el bautismo del que habla Juan aquí, el Señor Jesucristo lo realizaría con el Espíritu Santo y con un fuego que es parecido al de Hechos 1, que el Espíritu Santo vino como con lenguas de fuego, como en lenguas de fuego. Pero se olvidan de ese cómo. El cómo es una figura literaria, es una palabra que ilustra. Ellos ven solo un bautizo aquí, pero eso sería incompatible, es incompatible con la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista habló de condenación, de juicio, un juicio justo por el pecado nuestro. Y habla de dos bautizos, uno en Espíritu Santo y el otro en fuego. El primero, el bautizo del Espíritu Santo, es para ¿quiénes? Para los seres humanos que son paja, perdón, todo lo contrario, para los seres humanos que son trigo. El bautismo en el Espíritu Santo es para los seres humanos que son trigo, que son grano, que son creyentes, que son cosecha, lo que espera el sembrador. Y el bautismo en fuego es para la paja, ahí sí, es para la paja. ¿Y ese fuego qué características tiene? Mire ahí por favor el versículo 12. ¿Qué características tiene ese fuego? ¿Acaso es un fuego expansivo que hace prósperos y ricos económicamente a los creyentes? Como prometen en unas iglesias, ¿cómo es? Ahí en la última parte del versículo 12. ¿Cómo es ese fuego? Es... ¿Sí? ¿Cómo es? Eterno, dice Manuel. Nunca se apagará. Manuel y Helen nos dan la respuesta. Es eterno porque nunca se apagará. Y eso, viéndolo a la luz de toda la revelación de Dios, es la condenación eterna. Entonces solamente hay dos destinos para los seres humanos. Los mismos dos finales de los que habla Proverbios en capítulo 2, que el hermano Ramiro nos ha enseñado. Los mismos dos caminos que el ser humano solamente puede tomar y escoger entre ellos. Uno, no se puede estar allá y acá, porque somos de una generación que quiere todo, ¿o no? Somos de una generación que quiere los placeres del mundo, los placeres de la carne, quiere aplausos, quiere disfrutar un poco allá en Egipto, pero también quiere estar en la iglesia y que en la iglesia me amen y que Dios me bendiga y todo no se puede tener. O coges un camino o coges el otro. Estamos hablando, hermanos, de purificación profunda o juicio final. A eso se enfrentan todas las personas. Y aquí está el Evangelio, presente, servido, consumado, para que los que creen vivan por Él, por el Señor Jesús.
y los que no creen sean esa generación de víboras. Analicemos las palabras de Juan. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo los voy a bautizar a ustedes en agua para que muestren arrepentimiento. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles a los hermanos, a donde llegaron los apóstoles y los apóstoles miraron y dijeron, pero era una iglesia y había buena intención, pero dijeron los hermanos, esta iglesia, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Seguros? Y ellos dijeron con ingenuidad, con limpieza de corazón, no sabíamos ni siquiera que hubiera un Espíritu Santo. Es necesario, es importantísimo que cada uno de nosotros evalúe si está en la fe. Gracias. Y eso no se lo puede dar otro. Eso no se puede comprar con dinero. Eso no se lo puede ganar usted siendo buena personita. Eso lo regala Dios o no lo regala. Pero Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces la actitud de decir no soy digna es perfecta. No, yo no soy digna de ser bautizada. No soy digna de que me identifiquen con Cristo, mi Señor. Esa es la actitud. Pero si alguien llega a bautizarse y dice, no, pues es que quizá lo único que me falta, tal vez debería revisar el corazón bien, arrepentirse de ese orgullo, si lo hay. También el episodio de Apolos. ¿Recuerdan a Apolos en Hechos? El libro de Hechos. El hombre era poderoso en la predicación. Hablaba de Dios, sabía Antiguo Testamento. Era entregado en la obra. Tenía la mejor intención también. Pero predicaba el bautizo de Juan para arrepentimiento. Ese error, con la mejor intención, con sinceridad, un hombre que no era un falso maestro, un hombre que no era un falso hermano, no quería, parece, lo que yo veo en la escritura es que Apolos no quería usufructuarse, ganar, tener riquezas de la iglesia, engañar a alguien, aprovecharse de alguna hermana, de una familia, no, sino que le faltaba conocimiento. Le faltaba ser cristocéntrico porque Dios no lo había concedido hasta que vinieron Priscila y Aquila y le corrigen. Dije, no, hermano, el bautizo de Juan no, porque mira, Cristo, y le mostraron por las escrituras. Mira, Cristo, Jesús, Él es el cumplimiento de las escrituras. Estos dos son casos en Hechos de los Apóstoles de errores que algunos verán tal vez como pequeños, que son graves. Son errores por desconocimiento, que hoy se dan en algunas iglesias y se dan en algunos hermanos, algunos miembros de las iglesias locales. De creer, por ejemplo, que el bautizo en agua es el que salva. Y el bautizo no es el que salva es el Señor Jesús, y Él le regala a usted, le da el Espíritu Santo para que crea. Dios le da a usted la palabra para regenerarlo. Por eso uno necesita estar en contacto a diario con la Biblia. A diario, porque necesitamos ese dínamo permanente. No podemos estar a solas en nuestras fuerzas. Entonces esa es la primera frase de Juan, ¿sí ven? En el 3:11, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está un punto y coma. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces utiliza una figura cultural de su época, en donde
quitarle las sandalias a una persona para lavarle los pies era el oficio del esclavo de más baja categoría, porque había esclavos de todo, había esclavos de varios rangos. Y Juan se compara con uno de esos. Más adelante Juan dice, yo a lo que vine es a esto, y mi propósito es que el Señor Jesucristo crezca y yo mengüe. Todo eso está relacionado con el bautismo. Y es cuando dice, Él, el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de Él, pero las buenas noticias son precisamente que su dignidad me reviste a mí. Él me reviste. Porque yo soy desnudo como Adán y Eva, de no ser por Cristo el Señor. Yo estaría avergonzado después de haber pecado como Adán y Eva después del pecado. Perdieron su inocencia. Pero Cristo me cubre como cubrió a Adán y a Eva con las pieles de corderos. Él sí tiene la capacidad y quiere, y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí es donde viene la disyuntiva. Son dos posibilidades distintas y se contrastan entre sí. Y aquí viene la explicación, porque la Biblia se explica con Biblia, no con mi parecer. La explicación a esta interpretación es versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era una especie de trinche grande donde se cogía la cosecha, se botaba al aire, y el viento se llevaba la paja para más allá, y aquí lo más pesado caía, el trigo caía donde se quería. El trigo se utilizaba, se valoraba mucho, se ponía en graneros, y la paja, aún la paja, cumple un propósito. Glorifica a Dios, porque con la paja, en esa figura agrícola, se encendía el fuego. Y el fuego aquí es una palabra que habla de condenación, es una comparación con una realidad terrible. El que rechazó a Cristo, el que no aceptó el Evangelio, el que no se humilló delante de Dios, va a ser esa paja que va a ser quemada en el fuego. Y el creyente, aquel que es bautizado con el Espíritu Santo, es el trigo. El Señor Jesús hará este ejercicio agrícola, pero espiritualmente. Lo está haciendo hoy a través de su iglesia. Lo viene haciendo desde hace 2000 años y hasta que regrese, hasta el final. Está limpiando su era. Siguen conmigo la lectura, punto y coma, del versículo 12. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amados hermanos, tenemos entonces de este texto la idea principal es la transición del ministerio preparatorio de Juan, que es basado en el arrepentimiento exterior, al ministerio transformador definitivo del Señor Jesucristo, el cual te da poder interior a través del Espíritu Santo para ser transformado desde los tuétanos. Las personas que se bautizan hoy, los 4 hermanos de esta iglesia local y los otros hermanos que vienen de la iglesia hermana, inician esa transición. Los demás ya la iniciamos, se supone. Y debemos perseverar en ella. No hay productos terminados aquí, hermanos. Ninguno de nosotros. Perdónenme si lo he aparentado a veces. No hemos sido glorificados
vayamos en santificación, ahí vamos. Pero los bautizados debemos darle ejemplo y amor y cuidar a los que hoy se bautizan. Lo dice el Señor Jesucristo. Es responsabilidad de la iglesia. Todos los que tienen la membresía local de la iglesia estamos obligados a eso, por amor a Cristo y amor a nuestros hermanos. Y los que no tienen la membresía local, pero tienen la membresía universal, es decir, que creen en Cristo Jesús, también tienen la obligación. ¿Por qué? En Mateo 28 y 18, el Señor Jesús, después de resucitado, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué amén tan bonito, qué amén. Si da gusto leer esas palabras. Lo que dice aquí es que el Señor Jesús nos ocupa, nos llamó, nos restauró, nos amó, nos protege, nos preserva y nos da fuerzas a diario con un propósito: que vayamos. El verbo ir. Vayan. Hay que ir a las casas. Bueno, donde lo dejan entrar a uno, pero hay que ir a la calle a invitar personas, hay que ir y hacer amigos. Y háganlos mis discípulos, dice el Señor Jesús. Y bautícenlos. Es decir, lo que vamos a hacer hoy es un mandato del Señor Jesús. La iglesia es la que predicó, discipuló, oró por ellos, los amó, se supone, les abrimos los brazos y ahora los estamos bautizando para agradar a nuestro Señor y para hacer que la iglesia crezca en cantidad, sin olvidar la calidad. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no entiendo el alegato de los unitarios. No. Hay hermanos más extremos, más estrictos, que llegan a decir: los unitarios no son cristianos porque niegan la Trinidad, niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo. Radical y puede ser, pero si fuéramos un poquito más conciliadores, no entiendo cuál es la obsesión por negar al Padre y al Espíritu Santo. Eso es grave. Pero aquí está muy claro. Ellos se pegan en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro les dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Y eso en Hechos es un contexto especial. Y es que los judíos creían, y el ambiente estaba afectado por ellos, muy influenciado, creían era en bautizarse pues por Dios, ¿sí? En el nombre de Dios, del Padre. Y tal vez de su espíritu, tal vez hubieran aceptado esa discusión. Pero Pablo les dice, es como se puede parafrasear: bautícense también en el nombre de Jesús. Porque eso es más coherente con este hecho, Mateo 28, 19. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están por toda la Biblia. Toda la Biblia. La Trinidad es una doctrina inamovible, fundamental, importantísima. El Señor Jesucristo tiene una doctrina, tiene una verdad. El Señor Jesucristo tiene una verdad.
Dentro de ella habló al Padre, oraba al Padre porque no se oraba a sí mismo. Él oraba al Padre y habló al Padre. Y habló del Espíritu Santo, del otro Paracletos, claramente. Diciendo que Juan, el apóstol Juan, nos dice que si alguien viene con una doctrina distinta a la del Señor Jesús, ni siquiera lo recibamos en la casa. Es un llamado angustioso, urgente. La doctrina debe cuidarse. En esta doctrina, en la doctrina de Jesús, hoy toda la iglesia, todos nosotros vamos a bautizar a estos hermanos y vamos a acompañar al pastor Mauricio a que bautice a aquellos que creyeron en el Señor. Después dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese enseñándoles está después o antes del bautizándoles. ¿Qué dicen? ¿Antes? No. ¿Después? Sí. ¿Sí ven? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, coma, punto y coma, enseñándoles, está después. O sea, que nuestra tarea no termina con bautizar gente y salen. Después del bautizo, tiene que haber un discipulado, lo que llaman en algunas iglesias mis segundos pasos, porque los primeros pasos son para llegar al bautizo, o algo así, ¿no? Vida cristiana. Mejor dicho, hermanos, el evangelio es para el incrédulo, para que el incrédulo viva y se convierta, nazca de nuevo y crea en Cristo, y el evangelio, el mismo evangelio es para el cristiano, para que siga caminando, para que siga conociendo a su Señor. Ya dependiendo del don que reciba cada uno, profundizará más o menos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice el Señor Jesús, Cristo mismo nos promete, en el contexto del bautizo, del evangelismo y el bautismo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está el Señor. Especialmente cuando somos iglesia. Yo estoy seguro de que Él está con nosotros, con el cristiano, todos los días. Pero por contextos como este, es factible concluir que especialmente cuando estamos como iglesia y o cuando estamos en armonía, en comunión con la iglesia, la unidad de ella es importantísima. Juan el Bautista, en el contexto, en el ambiente cultural en el que estaba, le estaba predicando en el desierto de Judea a multitudes, eran muchas personas que se acercaban a él. Había líderes religiosos como fariseos, saduceos, a quienes confrontó duro. El ministerio de Juan fue impactante, fue valiente, fue la preparación para que viniera el Señor Jesús. Y eso es lo que hacemos. Como Felipe, en todos estos años he escuchado preguntas válidas, como, hermano, ¿qué pasa si yo vuelvo a pecar? Hermano, ¿qué pasa si yo me bautizo pero yo todavía hago esto o aquello? Bueno, dependiendo del caso. Pero todas esas preguntas conducen a algo, me parece a mí, y es: la persona necesita conocer más profundamente a Cristo. La persona debe, usted debe hacer lo que Felipe le dijo. Sería a Natanael,
Que él dijo, pero ¿quién? Jesús, pero de Nazaret pueden hacer algo, salir algo bueno, como con dudas. Y hubo otros muchos con inquietudes valederas. Pero sí, es Felipe el que contesta, dice, pues ven tú mismo y miras. Ven y lo conoces. Esa es la invitación que hacemos a los bautizandos hoy. Venga usted mismo y mira, conoce al Señor Jesús. Eso se demora, es un discipulado que tarda toda la vida. Toda la vida. Con respeto, con cariño. Les quiero decir que no conocen al Señor. O sea, han escuchado algo, pero hace falta pasar tiempo con Él. Les animamos a que inviertan espacios a solas, tiempos con Él, cantándole, hablándole, escuchándole a través de la Biblia. Estoy hablando con los nuevos hermanos que se bautizan y estoy hablando también con el creyente que lleva muchos años en el Evangelio. No conocemos suficientemente al Señor Jesús. Él es quien nos bautizará. Y damos por hecho que nos bautizará en Espíritu Santo a todos los presentes y todos los que oyen o no. ¿Cuál es la garantía de ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tener la membresía? No. ¿Venir todos los domingos por 45 años? No, tampoco. No necesariamente, ¿no? Tampoco es que... ¿Ser bautizado en agua? No. ¿Saberse todos los himnos? Tampoco. Todas esas cosas son buenas, son necesarias, son señales. Hoy, lo que nuestros hermanos van a hacer es una señal, una manifestación pública de su fe. Yo creo en Cristo como mi libertador. Pero es que usted todavía hace mala cara. Sí, Él me va a salvar de eso progresivamente. Es que usted dice cosas, sí, porque soy débil, porque soy pecador, muy pecadora, es que necesito un Salvador tan grande. Por eso es que necesito a su iglesia. Nos surge la gracia del Señor Jesucristo. La necesitamos. En Romanos 6, que es un texto que recomendamos mucho a los hermanos que están en el discipulado, lo hemos leído 3 veces diferentes, con 3 enfoques, pero quiero leérselos para ustedes. Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los capítulos anteriores vienen hablando de gracia. Y Pablo me responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiénes han muerto al pecado? Alguien que esté leyendo desprevenidamente, ¿quiénes han muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Está diciendo que el que se bautiza lo hace porque el Espíritu Santo le concede renunciar al pecado, morir al pecado. Y claro, aunque vengan las voces acusadoras, los murmuradores que se infiltran en las iglesias y se enquistan ahí para hacer daño nomás, para desanimar, y ni porque los echen se van, murmuradores en contra de Cristo Jesús y su palabra, no saben en qué se están metiendo. Cuando alguien hace tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor que se amarre una soga grande al cuello y se ponga un yunque y se vaya al fondo del mar, que meterse con las ovejas del Señor.
Si usted es instrumento de Satanás, por favor arrepiéntase, no hable más en contra de la iglesia, no hable más en contra de Cristo, no desanime más al que se va a bautizar, al que quiere buscar un camino, al que necesita el Salvador. Si es que usted cree que no lo necesita, parece ser. Pero aquí, en Romanos 6, dice que como Cristo murió y después resucitó, nosotros, por eso creemos además en la inmersión y no en la aspersión, nosotros, ese es el nivel del agua, interpretando Romanos 6, hacemos que el bautizando, el nuevo creyente, baje por el nivel del agua, para identificarse con la muerte de Cristo, y después lo sacamos rápido, para identificarse con la resurrección. Es un símbolo que la palabra de Dios establece. Por eso recordemos eso esta tarde. Ahora, hay hermanos de iglesias protestantes que hacen solo aspersión. Paran a la persona aquí y le rocian agüita en la cabeza. No vamos a pelear con ellos, no vamos a atacarlos en las redes sociales ni nada. Hay que respetarles su creencia. Porque tal vez algunos de esos corazones son más limpios delante del Señor, ¿no? Pero ese símbolo es importante para nosotros, la inmersión. Sepultados y resucitados. Y dice más, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted quiere, por favor, subrayar la palabra destruido en Romanos 6:6. Destruido es catargeo, que significa desactivado. Desactivado. Mi hermano Ramiro quiere, por favor, apagar el switch, las dos luces. Apague las dos luces un momento para ilustrar esto. Ahí están desactivadas las luces. Ahora actívelas, por favor. Catargeo. Ahora están activadas. Catargeo, el hombre de pecado fue destruido. En nosotros es eso, fue desactivado como esas luces que acabamos de desactivar. Pero usted es el que las activa. Esa carne a la que le gusta hacer el pecado es desactivada cuando cree en Cristo. Pero uno llega y coquetea por ahí viendo lo que no debe ver, hablando lo que no debe hablar, escuchando conversaciones necias y demás, ¿no? Cositas que les pasan a cristianos en otros países. Lamentablemente nos pasa mucho. La clave está en no activar ese cuerpo de pecado. Pero desactivado sí fue. Y por eso es que uno también ve cristianos muy limpios andando en integridad, que es que hasta cuidan sus palabras. Ay, usted sirvió a fulano, sirvió lo que dijo, sirvió lo que hizo. No sé, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol, hablemos de otra cosa. No hablemos cuando no esté el hermanito. Regresemos a Juan el Bautista en Mateo 3:11. Porque hay 4 implicaciones prácticas para el creyente de todos los tiempos. 1, el límite del esfuerzo humano. 2, la necesidad del poder divino. 3, la santificación. Y 4, la realidad de la autenticidad y de la falsedad. Estas son 4 implicaciones prácticas para el creyente. Primero, el límite del esfuerzo humano. Otra manera de definir a un legalista es alguien que hace todo un esfuerzo para arrepentirse y cambiar. Incluso bautizarse.
pero sin echar mano de la gracia de Dios, de las fuerzas de Dios, declarándose uno mismo débil, aceptándose como lo que es. Sin embargo, el esfuerzo humano tiene límite, no puede transformar nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo sí, y lo está haciendo, y por lo general lo hace con dolor, así. Utiliza gente, utiliza situaciones, y en eso andamos. Nos gozamos en las tribulaciones, hermano, porque esperamos al que ha de venir. Segunda implicación, la necesidad del poder divino, que es la contraparte. Solo Jesús puede darnos el bautismo del Espíritu Santo. Suplíqueselo, ruéguele que le bautice con el Espíritu Santo si usted cree que así no es. El cual nos capacita para vivir la vida cristiana con un poder que no proviene de nosotros mismos. ¿Recuerdan? Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo, Oscar, voy a proponerme mañana no decir ni una sola necedad, porque yo soy muy algo, en mi carne, estoy tratando de combatir la carne con carne. Y así no funciona, estoy confiando en mí mismo, eso es legalismo. 3, la santidad, la santificación. Ser bautizado en el Espíritu Santo es garantía de que empiezas una etapa de limpieza, precisamente, de santificación. Y eso no es en 15 días, ni siquiera en 15 añitos. Eso va día a día, toda la vida. Así que bienvenidos al camino estrecho. Es difícil, la vida cristiana es difícil, es dura. Pero es mucho más llevadera cuando uno está cerca del Señor, cerca de su iglesia y persevera. Cuando usted decide y se da cuenta, no, yo voy a depender totalmente del Señor y no de mí. Algunos creen que el fuego aquí representa la pureza, pero no, aquí la palabra fuego, dicha por Juan el Bautista, es, ya como vimos, más juicio final. Y la cuarta implicación es la realidad de la autenticidad de unos y la falsedad de otros. Solamente Dios sabe quién es cizaña. Y en esta parábola, en esta ilustración agrícola de Juan, ¿quién es la cascarilla? ¿Quién es la paja que va para el fuego? Pero un cristiano está seguro, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. Sí, yo soy del Señor. El que es cascarilla todavía puede arrepentirse. De eso se trata el Evangelio. Como dice un escritor que consulté una vez, dice que el verdadero purgatorio es el Evangelio. Escritor de apellido Beltrán. El hermanito Ramiro dice, el verdadero purgatorio es el Evangelio. Por eso estamos siendo llamados al arrepentimiento, aun si la persona no es auténtica. Sobre el asunto hay mucho que hablar, mucho que decir. Juan el Bautista sigue siendo un personaje impresionante, el profeta más grande, el segundo Elías, dijo el Señor Jesús. Humildad mostró Juan. Esa es la actitud del que se bautiza, y esa es la actitud de una iglesia que bautiza. ¿Qué aplicaciones me llevo para la vida diaria, hermanos? Primero, cultivemos la humildad, pero radical. Igual que este personaje, no buscar protagonismo, sino que Cristo se ha exaltado en todo. En segundo lugar, como aplicación, huye del bautismo en fuego. Este es un llamado al arrepentimiento. Esta es una advertencia más de parte del Señor. Sé trigo y no paja. En la gracia de Jesucristo se puede.
Tercero, busca la llenura del Espíritu Santo. No te conformes con haberte arrepentido y el bautizo en agua solamente. Pídele diariamente a Dios que te llene, que te capacite con su Espíritu Santo para que te permita hacer obras de amor, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, y que te capacite para testificar, para amar su iglesia, para invertir todos tus recursos, tiempo, salud, dinero, sufrimiento, en la iglesia del Señor Jesús. Bienvenidos a la iglesia, Daisy, Helen, Adrián y Saraicita, los cuatro. Bienvenidos a la iglesia del Señor Jesús, a esta iglesia local. Por último, examine cada uno su fruto. Mi vida refleja lo que el Señor hace y empezó desde el bautizo y en este progreso. Mi vida refleja esos frutos del Espíritu Santo, porque puede haber cristianos que sí están reflejando. Es difícil juzgar, ¿no? Es difícil juzgar una sociedad como hoy, porque tal vez a mí no me parece que tal hermano aquí dé mucho fruto, pero donde trabaja tiene un buen ejemplo de él, buen testimonio. Su familia lo ama, respetable. Pero también puede haber cristianos que aparentamos una piedad y el Espíritu Santo está contristado, como ahí, como así, como apagado. El Señor Jesucristo entonces bautizará a todo ser humano. ¿Por qué? Dicen los incrédulos, los impíos. Pues porque puede, porque es juez justo. Castigará a la paja, que es combustible para el fuego eterno que nunca se apagará, el infierno. Salvemos gente del infierno. Y bautizará también con su Espíritu Santo al que cree, al que se arrepiente. Esto es de celebrar. Este día de hoy es de fiesta para la iglesia. A pesar de todas las vicisitudes, Sandrita, que nos pasaron. A pesar de todos los afanes. Y a pesar de todo lo que vivimos en la semana, todos, en el trabajo. Hoy es un día en el que el cielo se alegra. Por un pecador que se arrepiente, pero aquí tenemos 4. ¿Y cuántos trae el hermano Mauricio? 4. Otros 4, 8. Y debe haber más iglesias en el mundo. Iglesias como la de Irán, que hoy sufre. Muchos cristianos en Irán tal vez morirán o han muerto esta semana de guerra y las que faltan. Cristianos en Pakistán, que empezó otra guerra. Hermanos en Nigeria, en Sudán, donde los asesinan por su causa, por causa de Cristo Jesús. Pero mueren en victoria. Mueren mirando al Eterno, como Esteban. Cuando ponemos la mirada allá, donde la puso Esteban, el mártir, de Hechos 7, todo lo demás, ¿cómo parece? Irrisorio. Nos roban, nos estafan, nos calumnian, nos presionan allá afuera en el mundo, nos calumnian afuera de la iglesia, nos calumnian dentro de la iglesia, nos atacan, nos ponen trampa, nos ponen tentaciones, nos desprecian. Todo eso es nada de razón que tantos mártires prefirieron morir en la hoguera. Y cuando morían, su rostro se hacía como el de un ángel. Imagínense la gloria de era. A este reino es el que empiezan a pertenecer ustedes hoy. Sarai, Adrián, Helen y Daisy, hermanos, y todos los miembros de esta iglesia, todos. Unámonos, por favor, unámonos.
No descuide la iglesia entre semana. No crea que está muy ocupado como para llamar a otro hermano para visitarlo, para venir cuando convocamos una vecesita al mes a la reunión de oración presencial, o a hacer aseo, o a visitar a un enfermo de aquí en la iglesia. Amados, el Señor les llene de gozo y paz en el creer. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra.